Esta es la imagen de un hombre, el hombre. Y esta también representa al hombre. Y esta otra también son representativas del hombre. Todas estas imágenes son diferentes, pero representan a una sola especie, la nuestra. El hombre a través de su historia, la historia de su evolución. Pero ¿qué queremos decir o a qué hacemos referencia cuando decimos el hombre y la historia de su evolución? De todos los organismos que pueblan nuestro planeta, de todos los animales y vegetales, el hombre es el único ser que tiene conciencia de sí mismo. Ni el orangután, ni el león, ni las aves, ni los insectos y plantas tienen conciencia de sí mismos. Estos organismos y todos los demás, excepto el hombre, no se saben como orangutanes o como leones, o como insectos, o como aves o plantas. Solo el hombre tiene conciencia de él y del mundo que le rodea. Solo el hombre se sabe como tal, como hombre, y por eso es el único ser histórico. La historia nace con el hombre, está en el hombre, en cada momento de su vida, desde aquel momento en que comenzó su evolución biológica e intelectual, hace ya millares de años, hasta nuestro presente, en el que el hombre, nuestra especie, sigue haciendo historia. Cuando se habla de historia, se habla del hombre, de su vida. La historia nos muestra entonces a nuestra especie en su evolución y en su interactuar con la naturaleza. La historia nos muestra a nuestra especie, al hombre en su lucha por la supervivencia, en su lucha por conquistar mejores condiciones de vida. A través de la historia conocemos los miedos, los ensayos, los triunfos, cambios y progresos del hombre en un proceso evolutivo que nos muestra las necesidades materiales y espirituales de nuestra especie, de una humanidad que lucha por la vida y que busca la verdad, el porqué de las cosas que suceden en el mundo que habita. Así fueron haciendo y desarrollándose las técnicas, las actividades artísticas, el conocimiento científico, la religión y la filosofía. Así, en esa multitud infinita de hechos, la historia nos muestra el vigor creador y la espléndida variedad del espíritu humano. A través de la historia podemos ver al hombre, en ese actuar, en ese transformar que lo distingue de las demás especies. Podemos decir que al hablar de la historia estamos hablando del hombre, de su vida, de su evolución social. Y así, conocer la historia es conocer al hombre, a la humanidad, es conocernos a nosotros mismos. Y es aquí la importancia del conocimiento de la historia. La historia del hombre nos muestra una multitud de acontecimientos que se han dado en el transcurso del tiempo, en diferentes épocas. A través de la historia, vemos diversos sucesos que han dado lugar a la formación, al desarrollo o a la extinción de muchas sociedades, de civilizaciones que se han enriquecido con el legado cultural de otras que les precedieron y que a su vez han tenido que ceder ante el empuje de nuevas naciones. Aun cuando la historia nos presenta una gran diversidad de acontecimientos, de lugares y de épocas, estos no impiden la unidad del acontecer histórico. La unidad histórica se debe a que los sucesos no se encuentran desligados unos de otros, sino que se articulan o se unen de manera similar a como se ligan los eslabones de una cadena. La Revolución Francesa, por ejemplo, en la que los ideales e intereses de la burguesía triunfaron al tomar ya no solo las riendas del poder económico, sino también el control político, hunde sus raíces, sus antecedentes en una Europa feudal, cuando en las pequeñas villas y ciudades, en los llamados burgos, los burgueses comenzaron a desarrollarse como una nueva clase social. Si bien es cierto que la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII encuentra sus antecedentes en la Europa feudal,
también es cierto que sus efectos se prolongan hasta nuestros días, porque la ideología que motivara a aquellos revolucionarios franceses sigue aún viva y la podemos observar en las políticas económicas que rigen a la mayoría de las naciones actuales. El acontecer histórico, como hemos podido apreciar, es como una cadena en la que un eslabón se une a otro y así sucesivamente. Estando los hechos históricos relacionados entre sí, el pasado resulta que no es tan lejano o tan pasado como se podría pensar. De hecho, se sorprenderían al descubrir que muchas cosas de las que hacemos o practicamos hoy en día tienen un origen antiguo, un origen que puede remontarse muchos siglos atrás. Un ejemplo de esta relación de los hechos del presente con el pasado también lo podemos encontrar en la actividad democrática que practican actualmente la mayoría de las naciones. La actividad política que se conoce como democracia, a través de la que los ciudadanos de una nación tienen el derecho a elegir a sus representantes, encuentra su antecedente en una antigua cultura del Mediterráneo, en la Grecia clásica. Fue en la antigua Grecia donde nació la democracia. Solo en un pueblo como en el griego, amante de la libertad, pudo surgir el deseo de la igualdad para todos los ciudadanos. Sin embargo, la conquista de la democracia llevó largos años, años de lucha en los que el pueblo griego vio caer e imponerse distintos sistemas de gobierno, hasta que hacia el siglo V antes de nuestra era, la democracia como forma de gobierno terminó por imponerse. La democracia, por sus valores de igualdad y libertad, se convirtió en un legado invaluable para la humanidad. Hoy, después de casi 2500 años, es una práctica política que se sigue ejerciendo en la mayoría de las naciones. La historia es una, como esta cadena. Es la vida del hombre a través de sus cambios, a través de su evolución. Según la información capturada en esta computadora, la concepción o la idea que se ha tenido de la historia no siempre ha sido la misma. ¿Sabías que originalmente la palabra griega historia quería decir indagación física? Y que esta indagación física consistía en combinar la reseña de la geografía de los pueblos con la reseña de sus gentes o etnias y con la de sus acontecimientos. Con este curso de historia, también ustedes podrán conocer algunos aspectos de su realidad presente, a relacionarlos con los hechos históricos que se habrán de abordar. Se iniciará desde la prehistoria del hombre, en la que se verá esa evolución biológica e intelectual a partir de la cual nuestros antepasados más remotos fueron capaces, con el transcurso de milenios, de ir desarrollando una cultura que fue permitiendo enfrentar con éxito sus condiciones de vida. Así fue como después de millares de años de evolución, el hombre pudo cambiar su vida nómada, en la que vivía de la caza y la recolección, a una forma de vida sedentaria, una vez que el hombre supo aprovechar el agua de los ríos para producir sus alimentos mediante la agricultura. La vida sedentaria dio al hombre no solo la seguridad de sus alimentos, sino que comenzó a desarrollar otras actividades a partir de sus excedentes agrícolas y de productos manufacturados. Paulatinamente, el desarrollo cultural cada vez fue mayor, de manera que el hombre estuvo en posibilidades de forjar grandes civilizaciones. Así aparecerían las primeras civilizaciones agrícolas y muchos siglos después aparecerían las civilizaciones clásicas del Mediterráneo, que habrían de tener una influencia indudable para el desarrollo cultural de las generaciones que le siguieron. En toda esta evolución cultural se verá el nacimiento de la religión del pueblo de Israel, el judaísmo y su influencia en la religión cristiana, que habría de adquirir gran importancia para la cultura de Occidente. Siguiendo un orden cronológico, se irá apreciando el desarrollo cultural en el que también se abordarán las llamadas invasiones bárbaras y los hechos paralelos como los que se dieron en el Imperio Bizantino, que había heredado la cultura grecolatina, y cómo fue también el nacimiento de otra nueva religión y cultura, el islamismo, que se expandió por todo el Mediterráneo.
y al tiempo en que se expandía el Islam, fueron naciendo y fortaleciéndose las jóvenes naciones europeas durante el periodo histórico llamado medievo, que desembocaría después de 10 siglos de evolución cultural en la llamada época renacentista. Lo mejor es que todos somos herederos de las culturas que florecieron en otros tiempos y podemos intercambiar con las que están vivas ahora y legarán su riqueza a las que vivirán después. Por eso, este video forma parte de una serie que está hecha pensando en jóvenes como ustedes, llenos de curiosidad, deseosos de discutir y correr aventuras. Por medio de ella, los invitamos a compartir un mundo lleno de hechos, personas y cambios. Estudiaron la antigüedad, la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Este año concluiremos con el estudio de esta y conoceremos los hechos más importantes de la época contemporánea. Ya podemos responder a nuestra pregunta original, ¿de qué es el hombre y la historia de su evolución? Podemos decir que la historia es el hombre visto a través de sus cambios, de su evolución sociocultural. También podemos ver que a pesar de la gran diversidad de acontecimientos, la historia mantiene una unidad en la que los hechos, como los eslabones de una cadena, se unen y relacionan unos con otros. Asimismo, es necesario que comprendamos lo importante de entender nuestro pasado para comprender nuestra realidad presente. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero, ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así,
¡Excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ludwig Hense. En este primer video de la siguiente serie de videos de los que estamos publicando, vamos a referirnos acerca de conceptos que tienen que ver ya más con la historia, ¿no? A diferencia de la sección anterior, que se refería un poco a los modos de producción, que son cuestiones económicas, a partir de ahora vamos a referirnos o vamos a empezar a estudiar precisamente las cuestiones de la historia. En este video vamos a ver la historiografía, que son las corrientes de la historia que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y que, bueno, explican un poco la importancia de la materia, de la ciencia de historia, en el análisis de los acontecimientos mundiales, ¿no? No es sino hasta la aparición de la escritura que el conocimiento no se había podido almacenar, acumular, si no era por medios orales, tradicionales, de generación en generación, y siempre ensalzando un poco la cuestión de la mitología y de la magia, ¿no? En una época muy, muy primitiva. El personaje que empieza a hacer una diferencia con respecto a el análisis de la historia y la descripción de los acontecimientos es Heródoto, 400 años antes de Cristo, en Grecia. Él empieza a querer utilizar más la razón que la cuestión mitológica que explicaba un poco los acontecimientos de la época, ¿no? La historia tradicional en esa época pues se basaba en la mera descripción de los hechos y se concentraba esta descripción de los hechos en los gobernantes, en la clase gobernante y en las cuestiones que eran políticas, militares, diplomáticas, ¿no? De instituciones. Realmente la descripción de la historia en esta época pues era concentrada en ese sector. Y bueno, recordemos que la historia pues no era para todos, ¿no? Precisamente el saber leer y escribir pues estaba reservado como privilegio para las clases sacerdotales, para las clases políticas o para la aristocracia, ¿no? Que finalmente eran quienes mantenían el poder. Entonces en esta época esa era la cuestión histórica, no es hasta sino la Ilustración, ya en el siglo XVIII, XVII, cuando empieza a surgir el concepto de las ciencias como tal, que se empieza a buscar el desarrollo de una ciencia social que permita realmente comprender pues, los acontecimientos de la sociedad, ¿no? Y el objetivo de una ciencia, de las ciencias, es llegar a una ley, ¿no? A un conocimiento certero, un conocimiento de algo que sabes que va a suceder si juntas ciertos elementos en las mismas condiciones. Por ejemplo, si tienes 2 litros de agua y le pones 2 cucharadas de azúcar y le pones el jugo de 7 limones y lo revuelves, ¿qué obtienes? Agua de limón. Si estás en Afganistán y es martes y estás triste porque te tronó tu novio y tomas 2 litros de agua y le pones 2 cucharadas de azúcar y le pones el jugo de 7 limones y lo revuelves, te va a dar agua de limón, ¿no? Eso es una ley. Siempre que combines los mismos elementos en las mismas cantidades, vas a obtener lo mismo, ¿no? Bueno, un siglo después, en 1800 aproximadamente, surgen las corrientes de pensamiento de las que vamos a hablar precisamente, que le dan que ensalzan la importancia de la historia en el mundo, ¿no? En los acontecimientos. Entonces el primero que vamos a darle atención es el positivismo. Y el positivismo, bueno, ya había sucedido la Revolución Francesa de 1789, estábamos en el marco del liberalismo político, económico, filosófico, religioso, etcétera. Y el positivismo surge como una corriente de pensamiento que propone un señor que se llamó Augusto Comte, que le da mucho mayor importancia a los hechos concretos por encima de las interpretaciones mitológicas de los acontecimientos, de los eventos, ¿no? Entonces, otra vez, se utiliza más la razón y con ello pues se busca medir y cuantificar para poder acercarse más a un conocimiento certero, ¿no? Un conocimiento científico. Entonces, pues se le da validez a esta cuantificación también a nivel social, medición, estadística,
para poder hacer una comparación de las sociedades y poder tener un conocimiento mayor acerca de lo que ocurre, ¿no?, en la historia. Entonces la cuestión es cuantificar, es hacer científica a la disciplina de la historia, y se siguen utilizando pues los documentos oficiales, como ya habíamos dicho, los militares, los documentos de las instituciones para poder explicar lo que sucede en una época histórica. Bueno, luego viene el historicismo. El historicismo viene un poco más adelante en este desarrollo de los pensamientos filosóficos, y se define como una etapa en la cual le dan mayor importancia de la misma manera a los datos históricos que puedan ser el objeto real del estudio histórico, ¿no? Es decir, la acumulación de datos sobre la historia, la acumulación de esta información de lo que ha ocurrido, de las descripciones y de las narrativas que han ocurrido, son las que van a permitir poder interpretar lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Y esto, bueno, también se le da la importancia a la objetividad con la que se narran los hechos, ¿no? Sin la intervención del historiador, simplemente la función es narrativa, no es meramente narrativa. Y bueno, esta objetividad le da un cierto rigor científico a la ciencia, al estudio de la historia como tal, y a raíz de eso es que van a surgir realmente las ciencias sociales, ¿no? Existen ciencias naturales y estudios sociales, y a partir de esta profesionalización de las ciencias sociales van a surgir, ¿no?, precisamente como ciencias, ¿no?, como tal. Entonces, surgen las ciencias que buscan determinar leyes en la sociedad, pero en la sociedad, en las ciencias sociales, no se pueden determinar las leyes como lo hacemos en las ciencias naturales, ¿no? No se puede predecir que siempre después de una revolución va a acontecer una dictadura militar, ¿no? Ha sucedido que después de revoluciones vienen gobiernos democráticos, que vienen gobiernos socialistas, que vienen contrarrevoluciones, y entonces no se puede determinar exactamente qué va a ocurrir, ¿no? Hay una casi infinito número de factores que afectan a los acontecimientos sociales. Bueno, luego viene el materialismo histórico, un poco después también, que lo desarrolló un sujeto que se llamó Carlos Marx, que habla acerca de que el mundo depende de las tensiones opuestas, ¿no?, de una lucha de contrarios. Esto es la dialéctica, perdón, es la dialéctica. Todo está siempre en movimiento dialéctico. Entonces hay una contradicción que es lo que permite el flujo de la historia. Y en este caso, Marx reconoce que esta oposición, estas clases opuestas, precisamente son las clases sociales que luchan a lo largo de la historia para poderse, para obtener, para manifestar sus mejores tendencias, ¿no?, en ese sentido. Bueno, bajo la corriente del pensamiento se le da mayor énfasis a la sociedad oprimida que a las clases gobernantes, como hasta ese momento se había hecho, ¿no? Marx decía que no había una clase, una conciencia de clase en la sociedad, y que por eso la teoría económica y la teoría política siempre favorecía a la aristocracia, ¿no?, a la burguesía, a estos sectores que tenían el poder. Entonces Marx propone la revolución de las clases proletarias para obtener en algún futuro el control de los medios de producción, de las fábricas, y que utópicamente llegáramos a un momento en el que no existieran las clases sociales diferentes, ¿no?, que solamente existiera una clase social que sería el proletariado. Y bueno, esto le da mucho mayor énfasis y valor, ya no nada más a la descripción de los hechos, sino realmente a la reflexión y al análisis de esos hechos históricamente hablando, ¿no? Y por último, bueno, la Escuela de los Anales tiene dos características principales. La Escuela de los Anales, que surge en Francia, tiene dos características particulares. En primer lugar, que va a utilizar ciencias auxiliares que puedan ayudar a comprender los conceptos de la historia, ¿no? Entonces, el objeto de estudio está en la economía, está en la política, y se utilizan otras ciencias como la geografía, la antropología, la sociología, que ayudan a entender un poco más el contexto internacional, ¿no? Bueno, o las relaciones entre las diferentes sociedades. Y otra cuestión importante al respecto es que se toman más fuentes de información que en la época anterior, ¿no? Es decir, antes se le daba validez únicamente a los documentos oficiales, a los papeles de Estado, a las cuestiones diplomáticas, a los tratados internacionales, y en este caso cualquier elemento que pueda traer información para poder explicar el contexto sirve como fuente histórica, ¿no? Incluimos fotografías, documentales, videos, revistas, etcétera. En general, ¿no? Estas fueron las corrientes historiográficas más importantes.
Si te interesan todos estos temas acerca de la historia, de las relaciones internacionales, suscríbete a la página de YouTube, dale like a la página de Facebook, para que estés al tanto sobre los videos de marxismo que vamos a ir subiendo posteriormente, sobre las etapas históricas y sobre los conceptos políticos que nos ayudan a entender un poco mejor qué es lo que pasa en el mundo. Te agradezco mucho, mi nombre es Ludwig Hense, nos vemos en el próximo. Prehistoria. Se cree que los primeros metales se descubren en Tailandia alrededor de 4500 a.C. Esta primera etapa se denomina Edad de Bronce, usándose en general como elemento decorativo o para elaborar armas. El hierro aparece en Oriente Próximo, donde empieza a usarse hacia el siglo XIII a.C., sustituyendo al bronce y dando lugar a la Edad de Hierro. Sobre 5500 años antes de Cristo se empiezan a utilizar el arado y la azada, que ayudan en gran manera a la precaria agricultura. Alrededor de 3500 años antes de Cristo se descubre la rueda en Mesopotamia, sustituyendo el carro con ruedas al tradicional trineo. Más adelante se introduce la rueda con radios. La economía de trueque se realizaba por medio del intercambio de objetos, animales, pieles y servicios. Esta dura hasta la aparición de la moneda. La Edad Antigua. Aparece la escritura dando comienzo a lo que llamamos historia. Los primeros escritos que se conocen datan de 3000 años antes de Cristo y corresponden a los sumerios. Estos documentos están escritos con caracteres ideográficos. Hay referencias que indican que la aparición de la escritura es aún anterior en el lejano oriente. De todas maneras, los primeros documentos con escritura alfabética surgen en Grecia alrededor de 800 años antes de Cristo. Se empieza a construir grandes templos, las pirámides de Gizeh en Egipto, construidas durante la cuarta dinastía. En el siglo VII a.C., Glanco inventa la soldadura. Las primeras monedas acuñadas con carácter oficial aparecen en el siglo VI a.C. en la zona de Lidia y en China. A partir de entonces empiezan a surgir monedas en Grecia. Aquí se emite el dracma, compuesto de 65 a 67 granos de plata fina. Aparece también la balanza, utilizada por primera vez por los egipcios alrededor de 2500 años antes de Cristo. La Edad Media. En el siglo VIII surge el feudalismo. Así el campesino trabaja para un señor feudal que le protege en caso de guerra. A su vez, el señor feudal jura al rey ayudar en la defensa del territorio en caso de una invasión. Este régimen de posesión de las tierras duró hasta las revoluciones burguesas del siglo XVIII. A partir del siglo XI y como resultado de la libre asociación de los artesanos surgen los gremios. Gracias a ellos se podían controlar los precios y la calidad de los productos. Los gremios tenían una estructura jerárquica: aprendiz durante 4 o 5 años y sin sueldo, oficial con sueldo y maestro capaz de poseer un taller propio. A finales de la Edad Media comienzan a aparecer y aumentar de tamaño las aglomeraciones urbanas formadas por pequeños pueblos dominados por la nobleza y los patricios. La Edad Moderna. Aparecen importantes inventos. La imprenta, que ya existía en China desde el siglo X, es inventada en Occidente por Johann Gutenberg. Utiliza caracteres independientes de metal. Una vez compuesta la página mediante estos caracteres, se impregnan de tinta y se prensan sobre papel. Aparecen instrumentos para la navegación marítima como la brújula, el sextante y otros instrumentos de posición que fomentan la navegación y que, junto con las nuevas naves, sobre todo la carabela, contribuyen de una forma excepcional a los grandes descubrimientos de la época, como América, las costas de África y la ruta marítima a las Indias. Aparece también el telescopio, un gran avance en la investigación del espacio. Su invención se atribuye a Hans Lippershey hacia 1608 en Holanda. Este invento fue mejorado rápidamente y en 1757 ya aparecen los objetivos acromáticos que no descomponen la imagen en colores. Durante estas fechas prevalece en Europa el mercantilismo, según el cual el Estado ejerce un gran control sobre la industria y el comercio, para lograr así que las exportaciones superen a las importaciones. También aparecen los primeros bancos modernos en el siglo XVII, el Riksbank sueco en 1656 y el Banco de Inglaterra en 1694. La Revolución Industrial. El comienzo lo provoca la invención de la máquina de vapor de James Watt, quien en realidad lo que hizo fue desarrollar ideas anteriores. El resultado fue una máquina de vapor con una cámara de combustión separada que reducía las pérdidas de energía y aumentaba el rendimiento. John Smeaton, un ingeniero británico, fue el primero en construir una rueda hidráulica usada para aprovechar la energía de ríos y canales.
La revolución industrial provocó muchos problemas laborales, que terminó en una masiva emigración de la población hacia los nuevos territorios al otro lado del mar, las colonias. Casi 50 millones de europeos emigraron en busca de trabajo. Esto ayudó a los estados, puesto que se deshacían de las revueltas que la gente provocaba por su precaria condición laboral. Para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores que se quedaron en Europa, aparecen los sindicatos. Estas asociaciones perseguían mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. Los primeros sindicatos aparecen a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa Occidental y Estados Unidos como reacción al capitalismo. Comienza la fabricación en serie. Henry Ford consigue reducir el trabajo en su fábrica en casi un 60% y aún así aumenta la producción. Ese desarrollo acaba con la automatización total, siendo los robots los encargados del trabajo, pudiendo prescindir del trabajo humano. Conclusión. La industrialización ha causado una enorme mejora en el nivel de la vida de la humanidad y a la vez ha causado que aparezcan grandes zonas subdesarrolladas como el tercer mundo. La progresiva introducción de las máquinas en el mundo del trabajo ha provocado paro, aunque a su vez ha contribuido a aumentar la producción. La más perjudicada de todas es la naturaleza. Es contaminada por el progreso recibiendo miles de millones de toneladas de basura y gases. Además, es destruida para conseguir materias primas y hacer mejores las rutas de comercio. Llegará el momento en que la Tierra no pueda aguantar más, pero para entonces los más desarrollados ya estarán ocupados tratando de contaminar algún otro planeta. Entonces aquí se quedarán los más pobres aguantando las basuras y los estropicios de los ricos.
Hola, bienvenidos al Diván de Yos. En este video hablaremos sobre la cultura y el vínculo de esta con el individuo. Según la RAE, la cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Es decir, la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Cultura se refiere a los modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad, por ejemplo, el modo de vestir, sus costumbres matrimoniales y la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas y sus pasatiempos, así como los bienes que crean y que adquieren significado para ellos desde arcos, flechas, hasta libros o smartphones. En ciertas culturas se permite que una persona tenga varias esposas o varios maridos simultáneamente. La RAE nos indica que es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Así que una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Para que exista cultura, debe existir sociedad. Y sin cultura no seríamos humanos. Careceríamos de pilares fundamentales como una lengua para comunicarnos, sentido de autoconciencia, así que nuestra habilidad para pensar y razonar se vería notablemente limitada. Los valores y las normas de comportamiento varían y contrastan enormemente de una cultura a otra. Veamos el caso del Oriente y el Occidente. Un ejemplo radical, el infanticidio. En Occidente, actualmente se considera que el asesinato deliberado de bebés y niños constituye uno de los peores crímenes. Pero en la cultura china tradicional, se llegaba a estrangular a las niñas al nacer porque se consideraban un lastre más que una ventaja para la familia. Todos estos rasgos son aspectos que conforman grandes diferencias culturales que distinguen unas sociedades de otras. En las ciudades modernas existen muchas comunidades subculturales que viven unas de otras. Por ejemplo, en México tenemos el barrio chino. El barrio chino de la Ciudad de México se localiza en la colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc. Es uno de los barrios de la ciudad que nació en los años 70. Allí se concentraron chinos inmigrantes, principalmente provenientes de Cantón, provincia de Guangdong. Allí no solo viven inmigrantes chinos, también coreanos, indonesios y filipinos, que forman parte de este vecindario muy peculiar de la ciudad. Cuenta con aproximadamente unas 3.000 familias de chinos y asiáticos, claro, y sus descendientes, con una identidad cultural particular. El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. Como vemos, toda cultura contiene sus propios modelos de comportamiento, los cuales resultan extraños para aquellos con otro bagaje cultural. Algunas culturas como los indígenas Guari de Brasil y los melanesios de Papúa Nueva Guinea solían practicar el endocanibalismo, es decir, devoraban los cadáveres como una forma de establecer un contacto permanente con los difuntos y expresarles el deseo de que permanecieran integrados a la sociedad y la familia. Los budistas tibetanos consideran que los cadáveres son solo el recuerdo material del alma que los habitó, por lo que no es necesario conservarlos. El 80% de los practicantes opta por reducir los cuerpos a pequeños trozos y exponerlos al aire libre, para que los animales los devoren. De este modo, los cadáveres se integrarán a otras formas de vida. Ello nos recuerda las prácticas funerarias del zoroastrismo, la religión viva más antigua del mundo, cuyos creyentes entregaban los cadáveres a los buitres. Y si comer los cadáveres parece un exceso, algunos indígenas australianos se apropiaban de ellos de manera distinta. Recuperaban los líquidos generados durante la descomposición para untarlos en el cuerpo de los más jóvenes, o se apoderaban de los huesos para conservarlos como amuletos. Para poder entender estos comportamientos, han de estudiarse estas culturas a partir de los propios significados y valores. A esto se le llama etnocentrismo.
Según la RAE, es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. El etnocentrismo consiste en juzgar otras culturas con los criterios propios, y a pesar de que cada cabeza es un mundo, existen universales culturales. El sistema familiar, la institución del matrimonio, los rituales religiosos y los derechos de propiedad, y haciendo referencia al tótem y tabú, lo que constituye la ley son las prohibiciones del incesto y del parricidio. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que en el curso de siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado,